Gohan Bestia. Probablemente la transformación con el nombre más jodidamente épico de la historia de Dragon Ball y al mismo tiempo la que más dudas y críticas genera. ¿De dónde sacó Gohan semejante poder? ¿Qué significa su transformación? ¿Tenía el suficiente entrenamiento? ¿Puede alcanzarla cualquier otro Saiyajin? ¿Está ahora al nivel de su papaíto y del principito? Bien, en este análisis trataré de dar respuesta a todas estas dudas con las pruebas oficiales de las que disponemos como punta de lanza. Y puede que más de uno se sorprenda al comprobar que es más lógico de lo que pudiera parecer. ¡Macaco Zampa! Muy buenos días, amigos míos. Mi querido Gohancito protagonizó junto a Piccolo la última película de Dragon Ball, en algo que opino que ya creíamos absolutamente imposible la mayoría del fandom. A lo largo de los años pasó de ser el personaje central de toda la historia de Dragon Ball desde Raditz hasta Majin Buu, a convertirse en una sombra difuminada de lo que antaño llegó a ser. Por supuesto, todo esto tiene mucho que ver con la popularidad del personaje en Japón con respecto a Goku y Vegeta, y principalmente con la percepción que tuvo de él Toriyama mientras dibujaba su manga. Al principio quería que fuera el sucesor de Goku, sí, pero por el camino terminó concluyendo, según él, que Gohan debía ser un estudioso alejado de las batallas y con un nulo interés en mantenerse en forma para poder proteger así a su familia. Y ciertamente, lo primero lo entiendo, él no tiene esa loca obsesión de su padre de entrenar sin descanso y de enfrentarse a rivales más y más poderosos. Sin embargo, lo de convertirse en un dejado que cede toda la responsabilidad a los Saiyajins puros sin pudor alguno, eso nunca lo he aceptado ni como lógico ni como coherente dentro de su personalidad. Pero bueno, como eso daría para otro vídeo completamente diferente, centrémonos en lo que hemos venido a hablar hoy. Gohan Bestia. ¿Qué dabura significa esta transformación? Para comprenderla, lo primero que debemos hacer es retroceder hasta la época de Majin Buu. En ese momento, Gohan recibió el desbloqueo entre los desbloqueos por parte del anciano Kaioshin. Fruto de ese tan ridículo como divertido ritual, nació Gohan Definitivo, una versión del Saiyajin híbrido que podía mostrar todo su poder en forma base, sin necesidad de transformarse. Mal conocida también como Gohan Místico, me gustaría recalcar que ese nombre es incorrecto y que no representa en absoluto la naturaleza de ese estado. Gohan con su estado definitivo sigue pudiendo utilizar el Super Saiyajin como vimos en la película, pero sencillamente no le sirve para gran cosa ya que gasta mucha energía y no muestra toda su fuerza. Pero si a Gohan le desbloquearon todo su poder, ¿no es acaso cierto afirmar que ya no podría avanzar más? Falso. Que a una persona le desbloqueen su poder oculto en el 2022 no implica que no vaya a desarrollar más poder al año siguiente. Los Saiyajins en principio no tienen límites y Gohan, como híbrido cuasi mutante, todavía menos. Se supone que el gran patriarca en Namek le hizo lo mismo en su momento y por supuesto no le dio ni para conseguir el Super Saiyajin en ese arco. Más tarde vino la saga de Cell, etc. y eso aumentó su poder oculto. Con el paso del tiempo tras Majin Buu, se presupone que Gohan no hizo ni el huevo, aunque cuando llegó el Destructor Virus mantenía aún el estado definitivo. De poco le sirvió, ya que fue derrotado de un solo y humillante golpe, pero lo peor aún estaba por llegar. En la resurrección de Freezer nos mostraron a un Gohan escuálido, casi en huelga de hambre, y que luchaba por mantener el Super Saiyajin ordinario un par de minutos sin desmayarse. Ese fue el punto más absurdamente patético que nos mostraron en la involución de un personaje que, por suerte, mejoró con el acercamiento del Torneo del Poder. Ahí contamos con dos versiones completamente diferentes, pero en esencia idénticas, del por qué Gohan ha logrado su forma bestia. En el anime vimos primero el torneo contra el trío Los Peligros, y más tarde su entrenamiento con Piccolo. En el manga, ese torneo se sustituyó por otro entre los 12 dioses de la destrucción, pero igualmente, entrenó lo suficiente como para recuperar su instinto de batalla. Por cierto, tras la resurrección de Freezer, le pidió a Piccolo entrenamiento, pero lo cierto es que solo en el manga y en unas páginas extras de Toyotaro, pudimos ver cómo usaba la sala de gravedad de Vegeta tras el arco de Black Goku. En cualquier caso, y como decía, las muestras de que no ha entrenado y de que sí ha entrenado son tan contradictorias como abundantes, viendo el último ejemplo, cuando en la película dijo que había estado practicando el Macanco Sapó en secreto. Para unos será suficiente, para otros insuficiente, pero lo cierto es que Gohan Bestia es una evolución directa de Gohan Definitivo.
Si nos vamos al capítulo 90 del anime de Dragon Ball Super, no solo nos encontraremos con uno de los mejores episodios de la franquicia, sino que además, los guionistas ya nos hicieron un guiño a lo que podría depararnos el futuro. ¿No te conviertes en Super Saiyajin?, le preguntaba extrañado Goku a su hijo. Aspiro a una forma definitiva nunca vista. Quiero llegar a ella de un modo distinto al tuyo, papá. Esas palabras que entonces levantaron emoción por un posible Gohan evolucionado en el Torneo del Poder, lo cierto es que al final se quedaron en agua de borrajas por su papel justito en el torneo de Zenosama. Y por otro lado tenemos el manga. En este caso ya tenemos que situarnos en pleno Torneo del Poder, con un Gohan que sorprendió a todos al enfrentarse en solitario a la fusión Kefura. En ese caso fue la fusión Saiyajin del universo 6 la que dijo: ¿estás seguro de que no necesitas transformarte en Super Saiyajin? Si es que acaso puedes hacerlo. Ya no recurro más a esa transformación, no la necesito realmente, afirmó Gohan. ¿No necesitas transformarte en Super Saiyajin? ¿Por qué? Elegí continuar evolucionando a mi manera, como humano. No recurriré a mi sangre Saiyajin, nunca más. Y aquí lo tenemos, amigos. Si bien es cierto que nunca me gustó esa forma de despreciar su sangre Saiyajin, ya que entre otras cosas es lo que le da sus power-ups de furia, lo cierto es que tanto manga como anime comparten esa idea de Gohan de alcanzar un nuevo estado basándose en el definitivo, en su forma humana, y yendo por otro camino diferente al de Goku y Vegeta. Ahora volvemos a Super Hero, película que oficialmente hablando se sitúa después del Torneo del Poder, pero que con la lógica en la mano debe ir después de la de Granola. En cualquier caso, eso no importa, ya que la base de la película se centró en mostrarnos a un Gohan inconsciente que no había entrenado, para finalmente hacerle entrar en razón y enseñarle la lección de que no puede depender de su padre y Vegeta por norma. Es de hecho algo de lo que me da muchas ganas de hablar en referencia a lo absurda de la involución de Gohan, pero intentaré centrarme únicamente en su modo bestia. Lo cierto es que si hay algo que no encaja con que haya alcanzado un poder tan descomunal, es lo poco que había entrenado según se da a entender en el largometraje. Es verdad que luego menciona lo del Macanco Sapó, lo que podría entenderse como que en realidad sí que lo hacía, pero es difícil asegurarlo. Pero si dejamos a un lado ese déficit de entrenamiento y asumimos que sí que lo hizo después de la saga de Black, que en el Torneo del Poder mejoró aún más y que después continuó a ratos, la cosa se vuelve un poco más lógica teniendo en cuenta su potencial. Porque a eso habría que sumarle que Gohan para mí es un mutante híbrido humano Saiyajin, que como ya ha sido mencionado en infinidad de ocasiones por Piccolo, por Goku, por Vegeta e incluso por Toriyama recientemente, es sencillamente el que más potencial tiene de todos. En Super Hero volvió a llevar al límite a su estado definitivo, que desde Majin Buu ha crecido y mucho, como podemos ver en esta frase de Piccolo en el Torneo del Poder del manga. Ahí tienen a Gohan. Recuperar su sentido de batalla fue todo lo que pudo hacer en nuestro breve entrenamiento, pero se las ingenió para volverse más fuerte que nunca durante esta pelea. Esa es la confirmación de que Gohan definitivo sí puede mejorar y que no es su poder máximo. Y así siguió mejorando y puliéndolo hasta que, finalmente, cuando su furia Saiyajin, sí, esa de la que renegó incorrectamente en el manga, le hizo dar un nuevo salto a algo totalmente inaudito. Es cierto que Gohan Bestia es un nombre espectacular, pero yo lo definiría mejor como Super Gohan Definitivo, True Ultimate Gohan o Gohan Definitivo Evolucionado. Sea como fuere, hay que verlo así, como una transformación que seguramente solo podrá alcanzar él, como el culmen entre la unión de un humano y de un Saiyajin, quienes desde el principio fueron tratados por Vegeta como una amenaza directa a los Saiyajins puros. Su diseño ya es una cuestión meramente estética, que a mí me gusta, aunque quizás habría que pulirlo bastante, sobre todo en la largura del pelo, pero está pensado para vender figuritas, y no creo que haya que darle un sentido profundo. Le pusieron el pelo largo y blanco y los ojos rojos, porque lo consideraron muy molón, y ya está. Ahora bien, ¿cuál es su poder? Pues lo cierto es que vimos cómo humilló brevemente a un Cell Max que, no hay que olvidar, que ya había perdido bastante poder gracias principalmente a Gamma 2 y a Piccolo Naranja. Tras eso concentró su energía en un golpe demoledor que puede superar a rivales superiores, como se demostró con Raditz en su día, así que las conclusiones son complicadas.
Y lo son porque, sumado al anterior, hay que valorar las palabras de Gohan, que dijo que veía complicado que su padre y Vegeta hubieran podido manejar a Cell Max aunque hubieran estado presentes. Eso nos habla del descomunal poder de un villano que creo que será más interesante con el paso de los años, por lo que pudo ser si hubiera terminado su evolución. Por lo tanto, sí, creo que Gohan está en el mismo peldaño evolutivo de Goku y Vegeta, pero dudo más que esté por encima de ellos. Es difícil calificar sus poderes con el Ultra Instinto y el Ultra Ego, así que me basaré más bien en sus mayores poderes en Super Saiyajin Blue. Cuando digo que están en el mismo escalón, me gustaría que pensarais en Goku, Vegeta, Trunks del futuro y Gohan de la saga de Cell antes de su transformación en Super Saiyajin 2. Es verdad que tanto Goku como Gohan eran superiores a Trunks y a Vegeta, pero en términos globales, los cuatro estaban en el mismo escalón, unos un pelín más adelantados que los otros, pero más o menos igual. Eso les permitía ser útiles contra el villano principal, pero al final, el que realmente daba buena batalla eran Goku y Gohan. Lo mismo pasaría con Goku, Vegeta y Granola. Hay diferencias entre ellos, sí, pero estaban en el mismo escalón a fin de cuentas. Pues algo así creo que pasa con Gohan Bestia. Posiblemente sea de gran utilidad contra un villano al nivel de los poderes actuales, estando en el mismo escalón que Goku y Vegeta, pero ellos finalmente marcarían la diferencia, bajo mi punto de vista. Eso no quita que en el futuro Gohan no pueda hacerlo también, pero me parecería demasiado descarado no recuperar su vuelta al protagonismo de forma más pausada, que es lo que espero que suceda en el futuro. En futuras sagas, de hecho, me imagino a un Gohan Bestia, a un Piccolo naranja, a un Broly controlado, a un Up entrenado con mucho poder divino y a un Goku y a un Vegeta con sus doctrinas más dominadas, todos ayudando activamente como antaño contra la amenaza principal y sin tener muy claro hasta el final quién será el que dé el golpe de gracia. Todos en el mismo escalón. ¿Agradáis a Monaka?